Bienvenidos a Reto Software. Para esta ocasión el reto será hacer este helicóptero que ustedes ven aquí. Así que si quieren aprender cómo hacerlo paso a paso les invito a que vean este video. Abran por favor su Blender y sin más preámbulos empecemos. Lo primero que vamos a hacer es entrar a modo edición con Tab, luego presiono Control R, clic izquierdo, luego clic derecho, luego Control R, clic izquierdo, luego clic derecho. Luego voy a poner 3 o modo de caras, que sería lo mismo que poner aquí. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar estas dos caras, presiono la tecla I y lo dejo por allí. Luego voy a seleccionar estas 4 caras y lo mismo la tecla I y lo dejo por acá. Luego de eso voy a ir a la vista 3, Z, Wireframe, presiono 1 y voy a eliminar estos de aquí. Fíjense muy bien que sea esto de acá, toda esta zona de acá. X, vértices, luego lo que voy a hacer es ir a esta opción, Add Modifier, y hago el espejo pero en el eje Y. Apago este porque no lo necesito y tendríamos esto. Ahora voy a ponerlo en caras y lo voy a poner en Z Solid. Voy a mover esto hacia el frente, G en X, y estas de acá voy a destruir. Este también lo voy a destruir acá. Voy a activar el clipping, no se nos olvide, y lo voy a destruir aquí también y lo voy a escalar un poco. Luego lo que voy a hacer es añadir un recorte también acá, control R, clic izquierdo, luego clic derecho, luego paso a 1, que es lo mismo que esta opción de acá, me refiero a modo de vértices. Selecciono este vértice, Shift S, Cursor to Selected, me voy aquí a esta parte y presiono Alt y luego clic, voy a esta opción, pongo 3 de cursor, S en X, 0. Luego de hacer eso, voy a seleccionar este vértice de acá, Shift S, Cursor to Selected, voy a la vista 1, Z, Wireframe, selecciono esto de aquí y presiono S en Z para tenerlo en esa posición. Luego G en X para tenerlo en una posición más adecuada. Ahora voy a seleccionar todos estos, Alt clic, y los voy a mover con doble G. Este vértice no lo necesito, X, vértices, Z, solid, y ahí tendríamos por ahora esto. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar estas dos caras, en modo de caras por supuesto, pongo aquí median point, S en Y, y tendríamos por ahora esta forma. Voy a aplicar el modificador de Subdivision Surface para ver cómo se está viendo. Ante esto lo que tengo que hacer es añadir algunos recortes, entonces voy a ir aquí a simple por un momento y voy a añadir un recorte a esta parte, control R, y lo voy moviendo, y cuando ya lo tenga en esta posición le doy clic. También puedo añadir otro recorte acá, control R, y lo muevo hacia esta parte. Una vez tengo esto, podría ir a la vista 7, Z, Wireframe, presionar 1, y este vértice hacerlo un poco más, moverlo un poco más hacia adentro, G y Y, para que nos dé cierta curvatura. Ahora voy a seleccionar esto y voy a presionar G en y este también G en Y. Creo que también sería bueno si disminuimos el tamaño de estos vértices, entonces Z, Wireframe, voy a seleccionar esto, Shift S, Cursor to Selected, y voy a seleccionar esto de acá, 3 de cursor, S en Z. Y aquí este de acá, Shift S, Cursor to Selected, y lo voy a disminuir un poco, S en Z. Y lo otro que podríamos hacer es seleccionar estos vértices, y como veo que está muy cortica esta parte, o sea la cola, voy a mover un poco en el eje X. Más o menos puede ser por allí. Z Solid, y como ven tiene muy poca geometría. Esto se soluciona muy fácil. Aumento este valor de aquí y ya tenemos una geometría más decente, y de hecho este es el valor que vamos a utilizar. Ahora continuemos con las demás partes de nuestro helicóptero. Entonces voy a entrar otra vez a modo edición de este objeto. Voy a poner en modo de lados, o que es este mismo de acá, selecciono este lado, Shift S, Cursor to Selected, voy a modo objeto, con Tab, Shift A, Mesh, y voy a poner un cubo. Vuelvo a entrar a modo edición, voy a la vista 7, Z, Wireframe, S en Y, voy a presionar 1 para vértices,
y este lo voy a mover hacia adentro, G en X. Y este también G en X. Luego voy a 1, voy a hacer un recorte, control R, clic izquierdo, luego lo muevo y otra vez presiono clic izquierdo, o sea clic normal. Luego selecciono este G en X, este también G en X, este también lo voy a mover en X, y estos dos mejor dicho los voy a mover en el eje X, G en X. Una vez tenemos esto ya tenemos como esa cola, pero está muy puntudo. Entonces lo que voy a hacer es entrar a modo edición, me voy a acercar un poco y presiono control B. Con el scroll puedo aumentar la cantidad de subdivisiones, voy a dejarlo en 2 para no ser tan excesivo y lo puedo dejar por ahí. Y le digo Shade Auto Smooth y ya me queda suavizada esa parte. Ahora vamos a hacer la parte de acá, entonces selecciono esto, presiono Tab, selecciono este vértice, Shift S, Cursor to Selected, vuelvo a modo objeto con Tab, Shift A, Mesh y voy a poner un cilindro. Voy a ir a esta propiedad y aquí le voy a poner 16 para ahorrar geometría. Luego presiono R, X 90 para tenerlo rotado, entro a modo edición y voy a escalar. Una vez he escalado, puedo poner modo de caras y mover esto, G en Y. Incluso voy a seleccionar todo con A y lo voy a escalar un poco más, que me pareció que está un poco pequeño. Luego de esto, voy a presionar Shift S, Cursor to Selected, vuelvo a modo objeto, Shift A, Mesh y voy a poner un cubo. Entro a modo edición, vista 7, Z, wireframe, S en Y S en X. Voy a la vista 1, voy a hacer también un recorte aquí, control R. Y ahí tenemos el recorte, aunque parecía que no se veía. Una vez hago esto, vuelvo a la vista 1, presiono 1, selecciono estos dos de acá, presiono S en X. Y luego presiono S en Y, ya que estos terminan de forma más corta. Selecciono todo, S en Y, y queda bastante fino. Ahora seguimos con las aspas, entonces voy a seleccionar el cuerpo del helicóptero, entro con Tab a modo edición, selecciono este vértice de acá, Shift S, Cursor to Selected, con Tab entro a modo objeto, Shift A, Mesh y voy a poner un cilindro, igual de 16 como lo teníamos. Vuelvo a modo edición, pongo la vista 1, Z, wireframe, lo voy a escalar para que quede más acorde, me parece que ahí puede estar bien. Voy a mover esto un poco en el eje Z, G en Z. Y esto en general también en el eje Z, G en Z. Luego Z Solid. Y voy a entrar a mi objeto con esta tecla especial. Se encuentra al lado del más. Es como una especie de corchete. Presiono 3, selecciono esta cara, presiono I de inserción y luego extruyo. Luego vuelvo a oprimir esa misma tecla y ya tendría esta parte de acá. Ahora selecciono esto, Alt clic, y una vez tengo esto seleccionado, Shift S, Cursor to Selected, entro con Tab a modo objeto, Shift A, Mesh, voy a poner un cubo, entro a modo edición, presiono 1, S, Z, y luego S en X, que estas van a ser mis aspas. Noto que puedo escalar un poco más, S en Z, más o menos allí, voy a ir a 7, voy a hacer un recorte acá, control R, clic izquierdo, luego clic derecho, Z, wireframe, presiono 1 de vértices, o esta opción de acá también, selecciono estos vértices, X, vértices, voy aquí y pongo la opción de mirror, en Y, apago X porque no lo necesito, estos de acá voy a escalar en X, y esto los voy a mover en el eje Y, G en Y. Voy a poner la vista 3 y voy a escalar un poco en Z, S, Z, para que quede un poco más grueso ahí. Voy a poner aquí en median point para que no tenga ese problema, S en Z, puede ser de esta medida mejor. Y tendríamos eso, puse Z solid y allá tendríamos estas aspas, que como se pueden dar cuenta están un poco pequeñas, entonces voy a volver a modo edición, voy a poner 7,
Voy a presionar G, Y y ahí ya serían un poco más adecuadas. Ahora voy a escalar un poco en el eje X, SX, para que queden de un tamaño un poco más acorde. Luego voy también a escalar esto un poco, entonces voy a entrar en modo edición de este objeto y en modo de caras voy a seleccionar esta cara, me ubico hacia un poquito hacia la esquina, alt clic, voy a la vista 1, Z, wireframe, y lo que voy a hacer es precisamente escalar eso. Puede ser más o menos de esta medida y luego S en Z. Voy a presionar Z Solid, voy a volver a modo objeto con Tab y ya se dan cuenta que nos queda mejor. Ahora voy a duplicar esto, Shift D, luego presiono clic derecho, luego R, Z, 90 y ya tendríamos las aspas. Ahora, si queremos tener una mejor visión, digamos que sea un poco más adecuado, selecciono estas dos y presiono R, Z, 45 y allá nos quedan cruzadas. Con esto ya listo, continuamos con el soporte del helicóptero. Entonces selecciono mi objeto base o mi cuerpo del helicóptero, entro a Tab, selecciono en modo de vértices este vértice, Shift S, Cursor to Selected, vuelvo a modo objeto, Shift A, Mesh, voy a poner un cilindro, voy a poner aquí 8, luego vuelvo a modo edición, R, Y, 90, luego pongo la vista 7, G, Y, ahora Add Modifier, voy a poner en el eje Y, Control R, clic izquierdo, luego clic derecho, Z, wireframe, selecciono esto, X, vértices y también en el eje X. Ahora sí voy a ir a la vista 1, selecciono todo con A, escalo con S, pero me doy cuenta que falta aplicar el clipping. Y ahora sí escalo con S, lo que voy a hacer es bajar GZ, lo voy a posicionar aquí más o menos, es una buena medida. Tal vez lo voy a escalar un poco más, ahí está bien. Selecciono esto, GX, luego extruir, luego GZ. Una vez hago esto, selecciono esto, luego presiono control B y hago dos, puede ser dos recortes. Con esto listo, voy a ir a la vista 3, selecciono todo con A, G, Y, para que quede en una posición más acorde. Ahora voy a ir a la vista 1 y selecciono estos vértices de acá. Presiono Shift D, luego clic derecho, P, Selection, con Tab entro a modo objeto, selecciono ese objeto, entro a modo edición de ese objeto, voy a desactivar el clipping, selecciono con A y presiono R90. Voy a subirlo G en Z y también voy a escalarlo un poco. Voy a bajarlo un poco más. Ahora voy a ir a la vista 3 y esto lo voy a bajar G en Z. Luego voy a seleccionar un vértice, el del borde, mejor dicho, luego Shift D, presiono Y, luego Shift S, Cursor to Selected, X, vértices, porque ese vértice solo lo necesitaba para posicionar el cursor 3D. Luego selecciono esto, voy a esta opción de Spin, pongo aquí el eje X y voy a hacer una rotación, entonces voy a arrastrar y voy a soltar ahí. Luego voy a esta parte de acá, voy a poner 3 y acá voy a poner 45. Una vez tenga esto listo, puedo volver a esta opción y dar clic en cualquier parte de la pantalla. Luego selecciono estos vértices, entonces selecciono uno, Alt, clic y presiono extruir. Y lo coloco, puede ser por esta parte de acá. Una vez hago esto, vuelvo a modo objeto, Z, Solid, y lo que voy a hacer es quitar este mirror, luego selecciono este objeto y presiono Control J. Ahí lo que hizo fue adoptar las propiedades de este objeto, entonces por eso hace el mirror. Luego voy a ir a modo edición, voy a la vista 3, selecciono todo con A y presiono R para que quede más como lo deseamos.